4. Amén. Bienvenidos al Centro de Estudio Torá Costa Rica, este 24 de octubre del 2020. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están viéndonos en vivo y a los que nos van a sintonizar los siguientes días. Amados hermanos, les recordamos que transmitimos en vivo los Shabbats en la quejila virtual. Para los hermanos que se han acercado a través de las redes sociales, nos han demostrado su interés y son constantes. Los metemos en el grupo de Zoom en vivo. Para los hermanos que nos siguen a través de las páginas, les recordamos que pasamos la retransmisión los domingos a la 1 del primer bloque para echar normalmente y el domingo a las 3 de la tarde la retransmisión del segundo bloque, que es un estudio principal o continuación de la paracha. Este bendito Shabbat, debido a que la paracha número 2, Noah, es tan compleja, encierra tanto significado, este Shabbat hemos dividido la paracha en dos partes. Así que esta es la segunda parte del estudio de la paracha número 2, Noah, en el Centro de Estudio Torá Costa Rica. No más que por fines pedagógicos. Vamos variando la manera de la enseñanza de acuerdo a las necesidades de la quejilá y lo que estipulemos sea lo más pertinente para un correcto aprendizaje. Hermanos, les recuerdo que el día de hoy vamos a estudiar la porción a paracha. Paracha significa porción. Dividimos la Torá, los primeros 5 libros, llamado Pentateuco, en 54 porciones, 54 parachás. Como 54 lecciones damos en un año. Eso significa que quien se integre con nosotros en un año, sin importar cuándo haya empezado, en un año habrá estudiado toda la Torá completa. Los invitamos porque es de suma importancia para entender muchas de las cosas que escuchamos y que vemos en los evangelios. Nos han educado de que es un Antiguo Testamento, lo cual es una completa mentira, porque es un libro viviente, tal como dice Yeshua HaMashiach en Lucas 25. Si ustedes creyeran lo que escribió Moshe, los salmos y los proverbios, creerían en mí porque hablan de mí. Lo dijo después de resucitado. No era algo que él creía cuando estaba vivo, lo creía aún cuando lo mataron y lo resucitaron. Eh, Nosotros como una comunidad totalmente amante del Padre de Yeshua, que entendemos que Yeshua HaMashiach es su Hijo, el cual nos fue entregado para que lamentablemente lo sacrificamos por nuestros pecados. Les queremos recordar a los hermanos que nos sintonizan que a final de cuentas, dice el libro de Revelaciones, eh, y viene en la profecía ampliamente reportado, que los Bene Israel, los hijos de Israel, son los que guardan los mandamientos de Yahweh. Los mandamientos de Yahweh están en la Torah, sus preceptos y normativas, y que tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. El testimonio de Yeshua son los 4 evangelios, las cartas paulinas y revelaciones. Así que, hermanos, el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Yahweh comprenden la Torah y los evangelios. Esa es la razón por la cual nosotros, los Bene Israel, y nuestro espíritu radica en Costa Rica, en el Centro de Estudio Torah Costa Rica, estudiamos los evangelios y la Torah. También porque entendemos que nosotros somos los verdaderos hijos de Israel, los Bene Israel, que en una época postrera estamos levantando el Shabbat, el nombre de Yahweh y el nombre de Yeshua y las 7 fiestas solemnes. Hermanos, aunque no lo crean, todo esto que les estoy comentando está más entrelazado al estudio del día de hoy de lo que muchos creerían, demasiado más entrelazados. Dice la escritura que había un árbol de la ciencia y un árbol de la vida. El árbol de la ciencia es un árbol de conocimiento, el cual expande nuestros horizontes. Si bien Adán y Eva eran adultos y habían sido creación de Yahweh, ellos no tenían malicia, ellos no tenían garra, ellos nunca jugaron de niños, verdad, mentira, nunca pelearon las cosas con sus hermanos, eran personas ingenuas. Tan ingenuas que había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia, y tomaron del árbol de la ciencia que trae muerte y no el árbol de la vida que por redundancia da vida. ¿Por qué les hago toda esa introducción? Porque
aunque no parezca, hoy en el 2000, los Bene Israel y el Centro de Estudio Torah Costa Rica y toda la hermandad en Yechua que está predicando la verdad y que se está alejando de las falacias y mandamientos de hombres y están basando su conocimiento en la Torah, la profecía y los evangelios, estamos claros que vivimos épocas diferentes y que vamos hacia una gran tribulación. Todo esto por nuestro amor hacia el nombre de Yahweh, Yeshua y el Shabbat. Ahora, hermanos, ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con la paracha número 2? ¿Qué tiene que ver esto con el diluvio? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos estudiado el día de hoy? Les recuerdo que dijimos en la primera parte que hubo una gran guerra en la época de Noé. Nos cuesta interpretarla en nuestras traducciones en español, porque sea para bien o sea para mal, los traductores no lo lograron hacer de la manera más pertinente. Hoy día, a través de la ciencia, a través del Strong, diccionarios y reglas gramaticales, podemos estudiar de una manera más concisa y darnos cuenta cuáles fueron los fallos. Entonces ya sabemos toda la historia del arca de Noé, sabemos que metió animales, sabemos que fueron siglos que duró construyéndola, que a los 600 años empezó el diluvio, a los 600 años de la vida de Noé. Ya sabemos que cuando Noé nace, décimo desde Adán, todos estaban vivos. Adán murió casi con 900 algo de años, casi 1000, y todos los patriarcas de las primeras generaciones. Entonces, nos dimos cuenta que la destrucción no vino solo porque Yahweh se cansó. Si lo analizan bien, nunca nos han dicho de qué se cansó. En todo lo que vemos, hasta en películas, solo nos ilustran que Yahweh se cansó y quería destruir la tierra. Pero es porque no estamos entendiendo que en español recibimos un mensaje completamente errados. La corrupción no vino de los hombres, los hijos de Adán, vino de los hijos de Elohim, seres que ya existían, ángeles caídos que descendieron. Está en la Torá y hay libros que hablan respecto a lo mismo. Libros diferentes a otros. El libro de Enoch que se data con carbono 14 y está en las cuevas de Qumran. Hermanos, aquí quiero ser enfáticos. Muchas personas, cuando hemos hablado de Enoch, cometen el error de que como es un libro nuevo, van y toman cualquier libro y lo toman por cierto. No, no, hermanos, el montón de libros de la Torá y de los evangelios y cosas que abundan en internet son falacias. Es una falacia porque no se puede demostrar que existían en la iglesia incipiente o libros que no se pueden demostrar que estaban en las cuevas de Qumran. Entonces, si aquí estamos hablando del libro de Enoch es porque la ciencia lo apoya. El Ministerio de Antigüedades de Israel, en la página de divulgación de los rollos de Qumran, de la empresa Rockefeller, la cual el mismo Rockefeller hace 70 años estaba vivo cuando destinó el dinero que aún se usa para ese trabajo, nos dejó claro que aquí se encontraban libros de Enoch, por eso los promuevo. Nunca voy a promover algo que no sea parte de la Torah o que no haya verificado, pero eso no significa que otros libros se puedan acreditar o van a terminar creyendo en fábulas. No malinterpreten que vamos a usar el libro de Enoch, que no viene en la Biblia, como que todo libro que ustedes vean en algún lugar tiene cumplimiento. Eso, repito, no es así. Simplemente no lo es. Entonces, si vamos a estudiar los libros de Enoch, es porque lo pueden rastrear hasta en la página web, en la página oficial del Antigüedades, del Ministerio de Antigüedades de Israel. Lo pueden buscar. Dicho esto, no nademos en libros que no se pueden trazar, menos libros que son nuevos del siglo tercero para adelante, porque si no, se me hacen una gran confusión. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ir directo a la Torá y lo que narra el libro de Enoch. Como yo comprendo que muchos no tenemos este chip, que no hemos ni leído el libro de Enoch, muchos creemos o nos damos cuenta hasta este momento que ese libro existe. Les voy a contar la historia, a grosso modo, y después vamos a ver lo que dice la Torá. Resulta que crearon a Adán. Adán se creó en la segunda semana. Génesis capítulo 1, versículo 26. Berechit capítulo 1 al final. Dice que el hombre se creó al sexto día. El hombre fue creado al sexto día. Toda la humanidad, las diferentes razas. En el séptimo día, hoy, Shabbat, Yahweh descansa. Y nos dice que después del Shabbat, Yahweh crea el Edén y en el Edén a Adán. Significa que cuando hicieron a Adán, la humanidad existía. Ya existían todas las razas.
Ya existía el hombre. A través de la evolución fue como Yahweh hizo la creación. Pero Adán lo puso súbitamente. Dijo, no, ya existen hombres, pero yo voy a hacer un hombre a mi semejanza, que tenga espíritu. Lo voy a colocar en esta área verde donde tengo el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, creaciones que están desde el inicio, hace millones de años. Llega y pone al hombre, pero el hombre fue creado. ¿Qué pasa? Adán no es como nosotros. Adán no nació de mujer. Adán fue creado, es un hijo de Yahweh, un hijo de Elohim. Ya las mujeres existían y procreaban. Lo vimos en la paracha anterior. Pero ¿por qué crear un hombre diferente? Porque este hombre, Adán, tenía espíritu y tenía alma. Antes de eso, los hombres solo tenían alma. En parte, es fácil entender que en el diluvio murieron la mayoría o todos los hombres que solo tenían alma y no espíritu. Entonces, es asombroso conocer estas verdades. Llega Adán, es formado, pecan y nos expulsan. Nos envían al mundo donde la ciencia que queríamos conocer predomina, donde predomina la gravedad, la entropía y las leyes básicas de la física. Antes teníamos un cuerpo de luz y nos pasaron a este cuerpo carnal que ustedes ven. En esa época no moríamos, éramos eternos, éramos prácticamente de luz. Teníamos tal nivel de pureza que no veíamos desnudez. Cuando tomamos del árbol de la ciencia, nos guiamos bajo las reglas de este mundo y este mundo degrada. Este mundo es de carne, nos damos cuenta que estamos desnudos, nos entran una serie de pecados y razonamientos que era de un ser pensante como Yahweh. Nos entran a Adán. Entonces, desde Adán, empieza Adán a procrearse, tiene miles de hijos, todos sus descendientes tienen hijos, y resulta que en la quinta generación de Adán, en la sexta generación, existe el sexto de Adán, se llama Jared. Jared es el papá de Enoch. En esa generación, a nosotros nos cuidaban ángeles o vigilantes. Eran seres que están en los cielos y veían para abajo para observar que el hombre hiciera de acuerdo a los planes de Yahweh, ¿verdad? Entonces, en ese momento, los hombres empezaron a tener celos. Perdón, los vigilantes empezaron a tener celos de los humanos. Los humanos éramos una creación reciente, pero podíamos pecar y ser perdonados. Los humanos íbamos a tener una vida finita, pero podíamos caminar con el Rey de Reyes. Los humanos fuimos destinados desde el inicio para promover el nombre de Yahweh, como dice Génesis 4:26. En esas generaciones fue cuando se movió el nombre de Yahweh. Ese fue el motivo de Adán y a Java o Eva. Era promover la palabra de Yahweh. Entonces, cuando nos sacan del paraíso, los vigilantes nos ven, empiezan a ver nuestras mujeres y se empiezan a mover envidia. Quieren ser como los humanos. Como si fuera poco, las similitudes entre los ángeles y nosotros son tantas, como dice Revelaciones, el codo o la medida de un codo de un ángel es igual a la de un humano porque tenemos las mismas dimensiones, somos iguales. Entonces, hubo una atracción, los vigilantes empezaron a ver a las mujeres atractivas, empezaron a enamorar de las mujeres, empezaron a verlas. Entonces, los vigilantes hicieron pacto de maldad. Ellos estaban hechos para vigilar al humano para que no pecara. Y ellos desearon a las mujeres y descendieron al monte Hermón. Al monte Hermón descendieron 200 vigilantes, son creaciones de Yahweh. Son hijos de Yahweh. Al no haber nacido, son creaciones. Existen de un momento a otro. No como nosotros, que venimos desde pequeños, crecemos y nos reproducimos. Ellos de un momento a otro existían, por lo cual conocían el bien y el mal porque ven el rostro de Yahweh. Por eso un ángel, si peca, cae. Un ángel conoce la cara de Yahweh y ellos son creados sin esa ingenuidad. Cuando un ángel deja a Yahweh, es un traidor. Nunca va a cambiar su opinión. No es de Yahweh. Esos 200 ángeles bajan, no voy a mencionar los nombres o se nos complica el día de hoy. Esos 200 ángeles o vigilantes descienden, quedan en el monte Hermón en Israel y sube el sexto hijo desde Adán, la sexta generación, Jared. Jared sube, pacta con ellos. Esos ángeles conocían la ciencia, conocían el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Descienden, nos enseñan cómo hacer armas, cómo hacer metal, cómo hacer pintura para las mujeres, cómo los hombres se podían rodear de escudos y de vanidad. Nos enseñaron a guerrear.
Éramos tan ingenuos que cuando llegan y nos enciendan, nos enseñaron cosas que hoy es ciencia básica. Hoy llega alguien y te enseña un encendedor. Usted le dice, ¿qué le pasa? Eso no es magia, eso es un encendedor, pero hace 7000 años nos sacaron un encendedor, esos ángeles y todo el mundo cinco. Ahí están los dioses de la antigüedad. De ahí viene la gran tergiversación de la palabra, de esa pelea con Noé. Llega Jared y desciende y empieza a pudrir a los humanos. Hacen pactos entre los ángeles caídos y los humanos. El hijo de Jared, Enoch, el séptimo desde Adán, el cual fue llevado con Yahweh y hoy día no está reportado haya muerto, o sea, ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido desde la época de Adán hasta el día de hoy porque Yahweh se lo llevó. Es el mismo que escribió un libro. El hijo del traidor Jared, el que corrompió la tierra, fue el que escribió el libro de Enoch. Entonces, en la época de Enoch ocurre un gran cataclismo. Resulta que esos 200 ángeles que caen son vigilantes. Es una serie diferente de ángeles. Prácticamente casi nadie los entiende. Vienen mencionados en Daniel y un par de veces en la Torá, o tal vez solo una. En Daniel vienen un vigilante, que es el que tiene el poder de actuar en el plano material. Esa es la definición de un vigilante. La diferencia con un ángel es que un ángel solo actúa a nivel espiritual, a menos de que Yahweh le permita trabajar a nivel material. Todos los vigilantes, por su naturaleza, tienen el derecho de modificar el plano material. Bajaron 200 ángeles que pueden hacer descender fuego, que pueden transformarse, que pueden palparse. En ese momento nos empezaron a educar y desviaron a Nimrod, tal como nos dimos cuenta, que dicen que lo mataron y lo rearmaron. Tal vez mataron a Nimrod, pero no rearmaron a Nimrod. Tal vez era un demonio fingiéndose en Nimrod. El problema es que ahí es donde se mete en la humanidad una gran pelea. Esto no es imaginería. Ahora les demuestro una Torah donde vienen en los profetas. Pero para continuar la historia, descienden esos 200 ángeles caídos, ya son ángeles caídos, traidores, hacen pactos con los hombres por medio de Jared, pero ellos tenían el poder de manipular el plano material. Ellos lograron procrear con las mujeres. Sí, señores, lo lograron. Cuando esos ángeles empezaron a procrear con las mujeres, era un ser creado que era más espiritual que carnal y otro ser que era más carnal que espiritual, tuvieron un adefesio, un tipo de mutación para que lo entiendan. Tal como vemos en las películas Los Mutantes, así eran los Nephilim. Todos tenían características diferentes de altura, de rasgos. Unos eran más inteligentes, otros con superpoderes, otros prácticamente era una bola de grasa que nada más se alimentaba. Tenían poderes diferentes porque ellos eran un cruz entre humanos y vigilantes, que son ángeles caídos, o los vigilantes caídos, porque todavía existen vigilantes fieles a Yahweh. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a tener ese montón de Nefilim en la época de Noé, en la época, perdón, de Enoch. Y el libro de Enoch nos cuenta que Yahweh habló con Enoch, lo llevó a los cielos. De los pocos que han entrado en los cielos, les enseñó las lumbreras, le enseñó un libro que sería revelado al final de las épocas, en el cual, en ese libro, aún quedan 4 de los vigilantes traidores escondidos en montañas de metal. ¿Cuáles son esos que aún hoy día deberían de estar? Ahorita lo vemos. Enoch es llevado y se le da toda la profecía respecto a lo que va a pasar. Enoch vuelve a la tierra, va donde los vigilantes caídos y les dice, ustedes van a ser amarrados, ustedes van a ir al Seol, pero van donde los Nefilins. Los Nefilins son los hijos de los ángeles caídos con los humanos. Eran atroces. Muchos medían varios metros y comían humanos. A otros les encantaba la fornicación y se metían en cuerpos de personas o de otros humanos para tener sexo, de todo tipo de sexo. Otros nada más se complacían en asesinar y tomar sangre. Eran seres asquerosos. Con el tiempo, 4 generaciones después, para la época, perdón, 3 generaciones después, para el noveno desde Adán, o sea, el noveno descendiente desde Adán, Lamec, Yahweh ya no podía. Yahweh dijo, generaciones atrás, esta gente se me corrompió, los voy a destruir. Le dio un montón de siglos y no cambiaron. Entonces nace Noé.
Y nace Noé, y dice el Alamec que para ese momento ya sabían que Dios había maldito la tierra, la había maldecido y le iba a juzgar. Pero en Noé, para que no muriera la humanidad, envía a Noé a hacer un arca, calafatearla con brea y hacer la madera de gofer. Y dicen que cuando Noah tenía 600 años, empezó a llover. ¿Cuántos años duró construyendo un arca de 150 metros por 30 metros de ancho por 14 metros de altura? Un hombre con 3 hijos. Duraron siglos. Por eso es una madera incorruptible que prácticamente no se pudre. Ahora, significa que hubo tiempo para el arrepentimiento, señores. Y durante esos 500 años empezaron a pasar cosas terribles. Empezamos a idolatrar a los nefilim, a tratarlos como dioses. Los nefilim eran tan grandes que empezaron a alimentarse de los humanos, como no podíamos alimentarlos ni lidiar con ellos. Y es de donde nos explicó en la paracha anterior, Julio, porque de esta misma guerra es donde salen todos los dioses del panteón griego. Todos los dioses de los diferentes panteones, de las diferentes culturas. ¿Por qué creen que tanto en India, China, como en la Torá y en los evangelios hablan de un gran dragón? Hasatán, porque desde épocas ancestrales lo conocemos. Todo eso ha estado escrito y está ahí. Muchos no saben que en India y China está escrita la historia del diluvio. Entonces, no me puedes decir que ellos no son ni israelitas ni creen en esto, que no es válido, porque la historia y la ciencia nos permite ver que tenemos el mismo origen. Hace 4.000, 5.000 años creíamos lo mismo. Entonces, Yahweh llega y dice, me harté. En ese momento, los nefilim, al ser un cruce entre espíritu y entre carne, los nefilim, digamos que hubiera uno con forma humana que tenía superpoderes, leía la mente o manipulaba humanos a su discreción, se empezaron a dar cuenta que si perdían un brazo, lo seguían sintiendo, pero no tenían el brazo físico. Que si perdían una pierna, lo seguían sintiendo. Que si pasaban los años y su carne se degradaba y se volvían viejos, se les caía, pero quedaban en espíritu. Los nefilim están aquí atrapados, se conocen hoy día como demonios o espíritus inmundos. Ellos nunca lograron morir porque ellos no pertenecen ni a un lugar ni a otro. Según Enoc, ellos fueron malditos y estarán aquí hasta que la tierra sea limpiada. Y sus padres, los 200 ángeles, se entabló una gran batalla de los hombres contra esos ángeles caídos. Y como no pudimos vencerlos, nos faltaban pocos, de los 200 eliminamos gran cantidad, Yahweh vio la gran cantidad de maldad. Y lo peor, los humanos nos fuimos con los nefilim. Los humanos traicionamos a Yahweh, excepto el gran Noah y sus hijos. Entonces Yahweh envió agua y diluvio para socavar toda esta maldad. Y usted me dirá, pero eso suena como una fábula. Ahora vamos a ver cuando estudiemos en la Torá si es una fábula. Y les repito, de esos 200 ángeles caídos, vigilantes, quedan 4 aún en pie. Yeshua HaMashiach dijo que en la época postrera será como en las épocas de Noé, porque esa pelea contra los vigilantes ha sido la gran pelea espiritual contra el dragón, el vigilante que motivó a traición, es Hasatán, el adversario, que tiene un nombre que no voy a mencionar porque es Shabbat, y no quiero manchar el Shabbat con el nombre de ese dragón asqueroso y traidor. Hoy día nada más lo conocen como Hasatán. Qué bueno, no digamos su verdadero nombre, digámosle un título desagradable. Hermanos, estamos en la época de Noé porque la pelea con los nefilim se va a retomar. En la época de Noé vino el diluvio y arrasó con todo, pero ellos quedaron aquí sin carne, quedaron con espíritu. Ellos siguieron haciendo estragos, ellos desde esa época han tratado de despedazar todo lo que sea con Yahweh. Yeshua HaMashiach tenía el poder de verlos. Por eso, cuando él estaba cruzando el mar para ir a predicar, él vio a los espíritus inmundos de venir, espíritus inmundos. Un único lugar donde se menciona es en la boca de Yeshua y en el libro de Enoch, y los espíritus inmundos son los hijos de los vigilantes con los humanos. Yeshua los vio y los mete en cerdos. Ellos les dicen, ¿por qué nos vienes a molestar? Somos un montón, somos legión. Y él les dice, van para los cerdos. Pero esos espíritus inmundos no son de temerles, son los que están aquí en la tierra, que se hacen pasar por un alma para que las personas crean que existen las ánimas. Y van y le oran al espíritu de mi papá o al de mi mamá. Pobrecitos los que no conocen, es ingenuidad. Muchas personas han oído espíritus en una casa y le hablan porque dicen que es el de la tía.
no entiende que están hablando con un ser que tiene miles de años de habitar en la tierra, tal vez está a la par o tiene otro cerca que tienen superpoderes y van a memorizar toda la vida de él porque lo ven desde pequeño. Conocieron a su papá, vienen y le dicen cosas que solo el papá conocía, les dicen que es el espíritu del papá, abran los ojos, son demonios. Cada vez que alguien ha dicho, vi tal espíritu, si usted, su alma, se pudiera mantener viva en este plano, usted es más grande que Yechua. Ni siquiera Yechua se pudo mantener vivo en este plano, ocupó que el Padre lo resucitara. Y usted me va a decir a mí que un alma va a mantener su vida espiritual después de muerto. Eso es irrazonable. Eso no es lógico. Entonces, vean cómo todo esto va amarrando y usted me dirá a mí, y todos los mediums, porque muchos mediums, y la gente no lo sabe, son personas que se comunican con demonios. Ellos dicen que son medios y que los espíritus del Padre, ellos saben por dentro que son demonios, porque si hay personas que tienen capacidades de cruzarse a ese plano espiritual, pero se cruzan para mal. El que logre vivir en ese plano espiritual teniendo un buen corazón puede terminar loco en un bar y tratando de olvidar lo que es el día a día. Pero no, muchos no tienen temor, no tienen temor de Yahweh y utilizan a los demonios para enriquecerse. Todos los espíritus funcionan, todos los espíritus sirven, hermanos, pero no son fantasmas, no son medios, no es un ánima, son demonios aquí. Ustedes no han pensado, no han razonado que esos también son los demonios que hacen que ciertas imágenes se muevan o que aparezcan disque milagros. Bueno, durante la época de Yeshua HaMashiach, la gran cantidad de espíritus inmundos que ya no tenían cuerpo fueron sometidos por Yeshua HaMashiach. De hecho, dice el libro de Enoch que en algún momento serían llevados al Seol. Y en el Seol fueron llevados de los 200 vigilantes, que son los ángeles que nos tenían que cuidar y tienen fuerza sobre el plano astral. Tienen que memorizar eso. Es muy importante que entiendan que esos 200 vigilantes tenían fuerza sobre este plano material. Pueden manipular las cosas. De eso solo quedan cuatro. Cuatro. Yeshua hace 2000 años continuó la batalla de Noé. Él estaba peleando no solo contra los que detractaban sus palabras, él estaba peleando también en un plano espiritual. Él veía a los demonios, los metían cerdos. Dice la escritura que él vio a Hasatán caer como un rayo. Están dándose cuenta que él siempre tuvo una vida doble. Parecía humano, pero estaba viendo todo alrededor. Él veía espíritus inmundos. Y créanme, más de un humano podrá o puede hacerlo. Muy pocos. Y no son esos que andan viendo medios, ni ánimas, ni espíritus. Créanme, el que logra llegar a ese nivel está tan traumado que no lo voy a decir. Créanme. Ahora bien, esos cuatro seres todavía están vivos. Esos cuatro seres, esos vigilantes con grandes poderes, dice el libro de Zacarías. Hoy no vamos a entrar a Zacarías, tenemos estudios este año de profecía. El libro de Zacarías, que hay 4 montañas de hierro, donde hay 4 jinetes y cada jinete tiene un ejército. Esos 4 jinetes que vio Zacarías hace 2000 años son los últimos 4 vigilantes caídos. Esos cuatro ángeles caídos o esos 4 vigilantes caídos son los que tienen un caballo blanco, uno negro, uno rojo y uno amarillo, según Zacarías, esto es Torah, y que son los comandantes de la perdición, y que son sueltos para que anden en la tierra causando estragos. Se están dando cuenta que Zacarías dice que son jinetes con caballos blancos, negros, amarillos y rojos, porque ya mucho habrá interpretado. Qué curioso, en Revelaciones me hablan de un jinete blanco, de un jinete rojo, de un jinete amarillo y de un jinete negro. Los 4 jinetes de la revelación son los últimos 4 vigilantes que hay que vencer. El jinete blanco es Hasatán, el cual tiene poder sobre el plano material y se meterá en una piedra gigante, en una estatua que mide metros, y dirá que él es Dios, de pie sobre el tercer templo. El jinete negro, que es el que compra a la gente, el jinete del dinero, se meterá en un hombre y lo poseerá. El jinete blanco, que es Hasatán, poseerá una piedra gigante, una estatua, la abominación desoladora. Y el jinete rojo se meterá en un hombre. El jinete rojo, dice la escritura que, perdón, el jinete negro es el que reparte la tierra a dinero. Por eso el jinete negro va a comprar a todo el mundo con dinero, con una marca. Vean cómo calza. El jinete blanco dicen que es un jinete blanco que viene en caballo blanco
con corona y con arco. El jinete blanco es una imitación de Dios. Hasatán imita a Dios. Él pretende ser Dios vistiéndose de blanco, poniéndose una corona, pero lo que va a hacer es meterse en una piedra y convertirse en una abominación desoladora. Ellos vienen imitando lo sagrado. El jinete rojo el jinete negro, que es el jinete de la pobreza, según revelaciones, se va a meter en un hombre al cual vamos a conocer como el anticristo, el que tiene la marca 666, y va a comprar al mundo por dinero. El jinete negro viene acompañado de un jinete rojo. El jinete rojo es el jinete de las malas lenguas, de la lachón jará, el jinete del chisme, que por medio de su boca hará guerras en el mundo. El jinete rojo es el falso profeta, el cual debe de venir del imperio de hierro y barro. Y dice Daniel que el imperio de hierro y barro se reconoce porque ellos matarían al Mesías y porque destruirían el segundo templo. Dicen las escrituras que quien despedazó al Mesías y lo mató fue Roma. Y dicen los libros de historia de la universidad que quien destruyó el segundo templo fue Tito, el romano. Roma. Y que con Roma sería la guerra hasta el final de los tiempos. Y hoy día sigue manteniéndose bajo el perfil del César Jorge Bergoglio, al cual llaman el Papa Francisco. Su verdadero nombre es el César Jorge Bergoglio. César. César y Papa son sinónimos. Le empezaron a decir Papa a los Césares. César es el rey romano. Sí, ese mismo César Jorge Bergoglio, que en su comunidad gay llena de violadores de niños, quieren que ahora exista unión civil donde no viene en la Biblia. ¿Qué se puede esperar de un hombre que hace que miles se inclinen ante el yeso y la estatua? Que muchos me han dicho a mí, ¿usted cree que la gente se incline ante una estatua? Digo yo que nunca han ido a misa. Abran los ojos, ya el Papa hace que se inclinen a una estatua. Ese es el jinete rojo. El jinete amarillo es una historia más larga, eso no es para verlo hoy, pero el jinete amarillo también tiene cumplimiento en esta época. Entonces nos estamos dando cuenta que cuando Yeshua nos dice que estas épocas, las postreras, al final de los tiempos, cuando va a haber una gran tribulación, será como los días de Noé, también nos está diciendo que retomaremos la guerra contra los vigilantes caídos, que pelearemos contra el jinete blanco, que se meterá como en una piedra y será la abominación desoladora, contra el jinete negro, que es el antimesías, que comprará a todo mundo por una marca, contra el jinete rojo, que es el falso profeta, que también viene acompañado de dos falsos testigos, y contra el jinete amarillo, el que quiere impedir y el que ha impedido por 2000 años que se entregue el cántico del Cordero. Sí, hermanos. Entonces, estudiar Noé es algo tremendamente grande. Esta generación nos toca eliminar a los 4 jinetes que no se pudieron eliminar con el diluvio, que no han podido eliminar los profetas por milenios. Los 4 jinetes que fueron sueltos desde que murió Yeshua Hamashia, porque cuando Yahweh vio que le matamos al hijo, dejó al resto de jinetes libres, al resto de sus hijos, o no han entendido que todos somos creaciones de Dios, hasta los malos. Hay hijos buenos e hijos malos. Como tú has tenido hijos buenos e hijos malos, Yahweh tiene hijos buenos e hijos malos. Siguen siendo creaciones de Yahweh, eran ángeles, son hijos de Yahweh, pero pecaron. Ahora, a esta generación le toca enfrentarse a esto. Ahora usted me viene a decir a mí, pero Jorge, esta es la paracha número 2. Desde la paracha número 2 se hablan verdades de los evangelios y las escrituras, y como no estudiábamos la primera parte del libro porque lo creíamos muerto, un testamento, y porque ya no aplicaba, porque decíamos era antiguo, y le llamábamos Antiguo Testamento, nos damos cuenta que está vigente y que es vivo. Entonces es el vigente, ¿cómo es? Es la palabra viviente, la Torah. Nos quitamos ese chip. Nosotros somos Bene Israel. Creemos en la Torah, que son los mandamientos de Yahweh, y creemos en el testimonio de Yeshua, que son los evangelios. Entonces, ya les conté la historia. Ya les conté que en este momento, desde que se devolvió Jerusalén a Israel, estos 4 seres van a tener potestad y vienen a pelear otra vez, a tratar de torcer todo. Dice el libro de Revelaciones que van a provocar hasta una gran tribulación. Hasatán y sus aliados. Pero muchos deben de decir, esto es muy nuevo para mí, esto es un cortocircuito, sobre todo para los nuevos. Y los más estudiados pueden decir, sí, mira, yo he estudiado sobre eso, pero y me suena lógico y me calza. ¿Cómo lo compruebo? El día de hoy lo vamos a comprobar. Vamos a pasar a estudiar directamente
la paracha y las escrituras para que ustedes puedan ver cómo, aplicando una correcta interpretación basada en ciencia en el Strong hebreo para interpretar la traducción más correcta al español, nos vamos a dar cuenta que siempre ha estado ahí escrito, que son cosas que se pueden interpretar y que están ocurriendo. Y que si a alguno les da un poco de temor, bueno, si tienen un poco de temor es porque son inteligentes. Solo alguien con poca inteligencia se da cuenta de esta verdad y no se atemoriza. Les estoy diciendo, hermanos, van a conocer los enemigos que vamos a enfrentar en esta generación. Nuestra pelea no va a ser contra carne. Nosotros, los postreros, los restauradores, vamos a pelear contra espíritus también, contra los nefilín, los vigilantes caídos, los 4 jinetes. ¿Y cómo vamos a lograr ganar? Celebrando Shabbat. Quiere ganar, quiere despedazarlo, llegue Shabbat a Shabbat, que el Shabbat Yahweh abre oídos, ojos y corazón. Te vas nutriendo, vas dándote cuenta de estos conocimientos que a otra persona le podrías enseñar si estudias bien, porque vas a ver que está escrito. No nos hemos inventado nada. El Centro de Estudio Torah Costa Rica es no más que una universidad de las escrituras. No tengan el viejo concepto de la iglesia, donde lo que digan, eso es, y nos matamos y hacemos algo diferente. Somos un centro de estudio. Creemos en que no tenemos la verdad absoluta, pero la preparación continua nos permite entender interpretaciones difíciles. Y nos hemos dado cuenta, Shabbat a Shabbat, que es mejor venir el Shabbat a leer la Torah y desechar todo lo que nos dijeron los hombres, porque la Torah nos ubica más que el montón de fábulas que nos enseñaron. Y el día de hoy vamos a hablar de los Nefilim, una guerra que empezó en la época de Noé y que Yeshua HaMashiach dijo en Mateo 24 que en la época postrera, estas hermanos, hoy 24 de octubre del 2020, les estoy diciendo, vivimos la época postrera. Estamos como en la época de Noé, vamos a conocer nuestro enemigo, porque este enemigo no se vence matando, este enemigo no se vence peleando en carne, se vence en oración, se vence en preparación. Don Julio. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, yo quería darle un poquito de refuerzo sobre los Nefilim, si me permite. Claro, hermano, el momento adecuado. Ok, bien. Dice los Nefilim, ángeles caídos. Los Nefilim, ángeles caídos. La primera prueba de la existencia extraterrestre. El concepto de lo sobrehumano ha cautivado en extremo a las diferentes civilizaciones del mundo antiguo y la mitología cristiana no puede escapar de este tópico. Al buscar las raíces de los nefilines entre los manuscritos de las diferentes poblaciones que se desarrollaron a orillas del Jordán, como son hebreos o judíos, podemos seguir su rastro en algunas manifestaciones culturales de los pueblos acadios y los seres sobrenaturales del cristianismo temprano. Por lo que desmenuzaremos paso a paso toda la información que tenemos de estos gigantes fabulosos, desde su aparición en el libro de Enoch hasta los rasgos similares en el Antiguo Testamento o la Torá. ¿Quiénes eran los Nefilim? Al preguntarnos acerca de quiénes eran los Nefilim, echamos manos de sus raíces etimológicas, a pesar de que la Biblia de los 70 y la Vulgata traduce al término hebreo como gigantes o titanes. Hay quienes lo asocian a otro término, Nafal, que se traduce como caer, y es a partir de ahí que nacen las acepciones de los caídos o también los que hacen caer los derribadores. El vocablo neophits también está relacionado con su existencia. Eran una raza de gigantes belicosos que habitaron la tierra hasta antes del diluvio universal, y de quienes se habla en muchos de los mitos hebreos y judaicos antiguos, principalmente en el libro de Enoch. ¿Cómo aparecen estos seres sobre la tierra? Se cree que los Nefilim eran descendientes de los hijos de Dios, que por cierto, esto de los hijos de Dios solo aparece en un verso y es creo que es Génesis 6:1-4. Ahí está, solo aparece los hijos de Dios solamente en esa cita. Supuestamente una raza angelical y las hijas de los hombres. Este origen semidivino, según ciertas interpretaciones, está contemplado en el Génesis del primer libro de la Torá, también en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. El libro de Enoch y los Nefilim. En el libro de Enoch se menciona por primera vez una historia asociada a los Nefilim, con tal precisión que hasta
enlista los nombres de 18 de los 200 hijos de Dios que, según se cuenta, descendieron de la tierra desobediendo los preceptos divinos. En la introducción de estos manuscritos se habla de Enoc como un hombre justo que pudo, por gracia de Dios, tener entendimiento acerca de los sucesos celestiales. No se ha podido establecer a ciencia cierta la antigüedad y procedencia de sus manuscritos, pero algunos reconocen rasgos rastreables hasta la antigua Sumeria. Los manuscritos del libro de Enoc fueron encontrados en Etiopía y otras copias a orillas del Mar Muerto. Todo esto entre el 1768 y 1948, desatando una suerte de desconcierto general. Sin embargo, han sido desconocidas como canon por la Iglesia cristiana y más bien acoge el título del libro apócrito. Cuenta la historia que en el inicio, o sea, esta es la historia de los Nefilim, cuenta la historia que en el inicio de los tiempos una legión de ángeles caídos secuestró a mujeres humanas, creando una raza híbrida llamada los Nefilim. Las primeras partes del libro de Enoc se dedican a describir las interacciones de los ángeles caídos con la humanidad. Menciona que eran 200 los que se comprometieron en juramento a no desistir de su plan de afincarse en la tierra. Habían descendido en los días de Yared en el monte de Hermón. También habla acerca de la naturaleza de los hijos concebidos por las mujeres humanas, que medían 300 veces su tamaño, acabaron con las provisiones de los hombres, empezaron a pecar contra los pájaros y las bestias, reptiles y peces, hasta que por último, incapaces de saciar su hambre, cayeron sobre la carne humana. Este comentario lo voy a hacer yo, según escudriñé en otro libro. Estos ángeles caídos llegaron y se pusieron primero a tener obscenidades o relaciones con los animales, porque el hombre o la mujer tienen alma, mientras que el animal no tenía alma. Entonces de ahí salieron las mutaciones digámosles, como el tauro, como la medusa, a ver, ¿cuál es el centauro? Y otros más. Entonces, de esto que aparece con un hombre mitad cuerpo y mitad caballo, o al revés, mitad caballo y mitad hombre. Entonces, esta clase de raza, que no sé cómo se llama. Los ángeles caídos enseñan cosas a los hombres. No todo fue malo. En el libro de Enoc también se detalla que los ángeles caídos enseñan cosas a los hombres. Azazel, por ejemplo, el arte de la herrería de guerra en la fabricación de cuchillos, espadas, escudos y corazas. A embellecer los párpados, a adornarse con piedras preciosas y el conocimiento y uso de todo tipo de colorantes. Semjasa, por su parte, enseñó encantamientos y a cortar raíces, lo que probablemente sería sembrar o cultivar los tubérculos. Finalmente, su castigo fue ser arrojados al Tártaro, y los Nefilín, pese a que sus cuerpos podían volver a la tierra en paz, sus almas quedaron condenadas a vagar por la tierra eternamente. ¿Existió en verdad una raza de gigantes? Sin embargo, existe otra explicación algo más terrenal, que define la existencia de los Nefilín como una raza de gigantes, que habitó la tierra antes o en el mismo tiempo que los patriarcas anteriores a Noé, ya que se habla del tiempo de Yared, pues en lengua aramea, Nefila estaba asociada a una constelación de Orión, representada por un gigante guerrero. Por ello, de acuerdo con la tradición rabínica, los anakim o anaquitas, Refaín, Giborín, Sansumín y Emín son de la misma raza Nefilín, y todos son nombres que se traducen por gigantes. En el Antiguo Testamento también tenemos pistas de la existencia de esta antigua raza en la conocida historia de David y Goliat. Además, que los arqueólogos han podido encontrar en diferentes partes del mundo esqueletos que se acercan a los 3 metros de largo. No, si hermano, más no me acuerdo. hermano, eso sí no es cierto. Eso sí no es cierto. No, porque digamos, si hubieran, yo sé que eso lo he visto mucho en internet, pero si hubieran esqueletos de 3 metros, le aseguro que estarían en un museo. Sí. No, yo sí, perdón, Jorgito, yo cuando he visto que de 3 metros sí puede haber personas de 3 metros, porque ahorita actualmente el hombre más grande del mundo estaba midiendo como 2,80, algo así. Sí. Y eso que estamos en la era actual. Sí, eso es un hombre enfermo, tienen una enfermedad.
Los Ujú, gigantes que hablan eran completamente sanos. Pero entiendo tu ok. punto, nada más quería así subrayar que arqueológicamente no se puede trazar de que han existido. Los más altos son de 220 y eran mongoles y se saben que eran guerreros. Durante décadas vivían los más fuertes y más grandes hasta llegar a esas asombrosas alturas. Pero tenés razón, si existieron grandes hombres, más los Nefilim no eran grandes por lineamiento, podían ser grandes o pequeños. Ahora vemos que cuando usan en español la palabra gigantes, están hablando de renombre, de personas conocidas. Pero continúa tu punto, hermano, no te quería interrumpir, solo quería darte ese aporte. Bien, ya voy a terminar. Una explicación antropológica del origen de los Nefilim. Por otro lado, la expresión Benei Ha Elohim, o sea, hijos del Dios, podría ser descartada del ámbito celestial al estar atribuida a los hombres justos que vivían bajo el culto del Eterno y que decidieron tomar por esposas a mujeres dentro del linaje de Caín. Su descendencia, que vivía según las costumbres paganas antiguas, no estaba civilizada en el culto a la paz de la nueva religión, por lo que bien pudo tratarse de una tribu de guerreros derribadores y sangrientos que asolaban sin piedad. Otra teoría parte de que Elohim muchas veces era traducido como rey o juez y que lo de sus hijos caídos aludía a sus súbditos y una transgresión del poder en acciones de conquista sobre los pueblos vecinos. Eh, Una de las teorías más arriesgadas está en la interpretación de los personajes, sucesos y elementos de las antiguas escrituras como la primera prueba de vida extraterrestre sobre la Tierra, en donde lo de los ángeles caídos aludiría a extraterrestres, ya que el término Elohim también podría arrojar pistas relacionadas a dioses o seres celestiales. El sincretismo en la Biblia cristiana tiene una fuerza arcana muy antigua, quizá tan lejana como el Dios, el proveniente de los pueblos seméticos hacia el siglo XII AC. Podríamos estar hablando de antigua vida inteligente, tendrá alguna asociación con los gigantes de las Islas Pascuas o de las construcciones de Tijuanaco en Perú. ¿Quiénes eran realmente los ángeles caídos? Podríamos ser la nueva raza de humanos, parte de su descendencia. Bueno, ese era mi comentario. Me acordé ahora de que si este rey Oc, para Jorgito, este rey Oc, que su cama medía como 4 metros de alto y 2 de ancho, entonces, ¿qué me dice de su estatura, Jorgito? Yo he leído eso y me deja mis dudas porque habla de la cama. Sí, yo puedo tener en este momento una cama con las mismas proporciones y no significa que yo las tenga. Más, sí rescato mucho lo que has dicho, digamos, como lo de los extraterrestres. Es cierto, pero no es que hay extraterrestres que son verdes y tienen ojos grandes negros. Todo lo que esté fuera de este plano terrenal es extraterrestre. Hasta mismo Yeshua HaMashiach dijo, muchas moradas tiene mi Padre, los mismos cielos están fuera del plano terrestre. Sí quería aclarar eso, no es que estamos hablando, muchos hablan de Anunnakis y reptilianos hoy día, por favor, concéntrense concéntrense en, en lo lógico. ¿Ustedes creen que un ser con inteligencia superior va a viajar miles de años luz para llegar aquí, vernos, tomarnos una foto y devolverse a su casa robándose un par de vacas? Hágame el favor. Si ellos tuvieran esas capacidades, van a llegar aquí a como hace la carne, a conquistar. Ellos van a ser conquistados o nosotros vamos a ser conquistados. Que si hay vida fuera de este planeta, muy probablemente, pero no van a llegar ellos a nosotros. Nosotros vamos a llegar a ellos. Nosotros somos el reino de los cielos. Cuando Yeshua HaMashiach descienda, este es el centro del universo. Ahora, ¿qué pasará después del milenio? Nadie sabe. Cielos y tierra nueva. Pero sí sabemos que el Padre dijo que hay muchas moradas. Ahora, ¿por qué todo esto hay que amarrarlo? Porque sí nos abre mucho el conocimiento cuando entramos en esos temas. Nos permiten ver cosas que antes no veíamos, como lo que nos está mencionando el hermano Julio. ¿De dónde creen que vienen todas las leyendas del panteón griego? El Minotauro, la Medusa, Nephilims. Recuerden, ángeles caídos o vigilantes. Vigilantes caídos o ángeles caídos eran ángeles que cayeron y tuvieron hijos con las mujeres. Esos hijos se llaman Nephilims. Nephilims. De los ángeles caídos solo quedan 4 con poderes hasta en el plano material y los van a usar según revelaciones al final de las épocas para torcer todo. Contra los Nephilim estamos peleando nosotros actualmente y les quería recalcar esto. De ahí es de donde vienen las leyendas de todas las culturas de seres mitad hombre y mitad animal. Porque sí, dice el libro de Enoch, empezaron transformándose, como ellos no tenían sexo, se hacían una sexualidad para imitar la sexualidad del hombre, la hacían parecida con sexo de un caballo. Entonces salían mutantes, es la palabra más fácil para entenderlo.
Y cuando fueron arrasados con el diluvio, nos quedaron las leyendas de lo que existió. Ahora bien, post diluvio, yo no creo que quedaran ni 5, pero es una probabilidad de que quedaran algunos. Tal como dice el hermano Julio, el judaísmo dice que ciertas personas, porque no es la Torah, ciertas personas o ciertos reyes, cuando entramos a pelear en Og, habían nefilim. ¿Quién dice que no? Habían seres tan diferentes que alguno pudo haber sobrevivido, porque cuando Yahweh dice que eliminó todo lo que había en la tierra con el diluvio, obviamente es una metáfora porque no eliminó a los 4 que aún están en pie y que dice no pelearán hasta el final. Pero lo que sí es claro es que los nefilim desde Noé perdieron su poder. Si quedó alguno, lo terminamos de matar en las generaciones incipientes. Entonces, vean ustedes, hermanos, qué gran pelea estamos hablando. Ya Julio nos abrió más el horizonte sin tener que ir a la escritura, que yo ocupaba que primero me crean esta historia, no me crean, que primero conozcan esta historia para que ustedes ahora saquen conclusiones. Vamos a ir a la Torá y vamos a empezar a darnos cuenta dónde inicia esa terrible confusión que no nos ha permitido ver esto a través de los siglos y no lo enseñan. Vamos con la corrupción. Ahí pueden ver ADN, corrupción. Se corrompió nuestra carne. Para empezar, vamos a empezar con la definición de nefilim. Un nefilim, según el Strong 5303, es sinónimo de gigante, pero no en altura, sino gigante en poder, en grandeza. Y además la palabra raíz es nafal, que significa el caer, mentir, ser tirado, fracasar o rechazado. Los caídos, que también son sinónimos de gigante, los grandes caídos, los gigantes caídos. Ahora, el Strong lo tiene claro. Y lo que viene en la Torah nunca es la palabra gigantes, que es Gibor, no gigantes de altura. Como le podemos decir, el rey David era Gibor, él era un gigante. El mismo Goliat era Gibor, era un gigante, en altura, en volumen. Pero cuando se usa Nefilim, están hablando de otro tipo de gigante. Y la escritura lo menciona directamente, cuando es Gibor y cuando es Nefilim. Y como hemos repetido, solo una vez viene Nefilim. Además, esta mala traducción prestó para que con la mala traducción de los hijos de Dios se entendiera otra cosa. Vamos a la letra, familia, porque es más fácil entender la letra de esta manera. Me preguntan antes de continuar, perdón, profe, entonces los nefilim no se reproducían. Hermana, no, excelente pregunta. Los que se reproducían son solo los vigilantes o ángeles caídos que tenían poder sobre el plano material. Los nefilim son hijos de ellos. Los nefilim nunca se lograron procrear. Eran animales o eran seres que no pueden procrearse. Como si usted mezcla, digamos, si usted mezcla un tigre con un león, sale algo llamado un liger. No sé si lo conocían, pero no es fecundo. Si usted mezcla un caballo con un burro, sale un asno. Por ahí iba. Lo que pasa es que las mezclas entre especies nunca engendran. Y de hecho es el siguiente tema. Gracias por la pregunta, hermana. Los nefilim nunca tuvieron hijos. Están aquí atrapados. Todo el que nació quedó aquí en la tierra con carne hasta que se le despedazó la carne y ahora está en espíritu causando problemas. Entonces, continuamos. Jorge. Hermano. Sí, mira, una pregunta. Veo que no hubieron nefilins mujeres, solo eran varones. Y todo lo que se ha venido hablando acerca de los nefilín, etcétera, pues los nefilín o nefilín era, según un relato que está escrito en Génesis de 6 del 1 al 4, una legendaria raza gigantesca, como decía Julio, híbridos, surgidos como un resultado de una unión antinatural entre ángeles malvados y mujeres humanas. Ahora, todo lo que hemos hablado, los que tienen el libro de Enoch, está en el capítulo 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí lo pueden ver muy claramente y me llama la atención el 6, porque dice que sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, muy lindas, deben de ser guapísimas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos, o sea, tengamos relaciones. Entonces, que Yahweh reprende este nombre de Shihemahasa, que era uno de los jefes, era jefe, ese es Hasatán, correcto, era el jefe de ellos, y él dice, no, creo que ustedes vayan a cumplir con esa acción,
y que sea yo el único responsable en ese gran pecado. Pero ellos le respondieron, pongámonos de acuerdo, reunámonos, hagamos un juramento, y se comprometieron entre todos y todos llegaron, vamos para abajo. ¿Ves? Dice, entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros y bajo anatema, oiga, bajo anatema. Es interesante a los que tienen este libro que lo lean. Es importante ver el otro lado, como explica acerca de los Nefilín, qué es lo que hicieron, qué vinieron a enseñarles a la gente, cómo hacer sus pinturas, cómo hacer las espadas, todo lo que la brujería, la magia, eso, todo eso lo trajeron. ¿Ves? Y ahora dice que ellas quedaron embarazadas de ellos y parieron, dice, y parieron, según el capítulo 7:2 del libro de Enoc, y parieron exactamente gigantes de unos 3,000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Shalom. Shalom, hermano. Excelente. Muchas gracias por leernos esto. Y es muy acertado. Es respecto a lo que en este momento procedemos a hablar para entender qué fue lo que pasó, porque sí, hay algunos que tenían cierta altura, pero no es una constante. Es porque, como les digo, sí habían unos que son gigantes y significa que si perdieron el cuerpo de carne, pero el espíritu se mantiene, si los viéramos a nivel espiritual, veríamos gigantes, saldríamos y veríamos nefilim de muchos metros. O sea, yo creo que los que han peleado contra demonios, los que han dicho que han tenido guerras espirituales, yo no le creo mucho a las personas, porque si lograran ver el mundo espiritual, si lo ven 10 segundos, pueden quedar locos de por vida. Hermanos, esos seres están aquí, conviven con nosotros. Algunos han visto esa película Constantine, que parecen que ellos están aquí, es real, eso es lo más real que hay. Por dicha no los vemos hasta el final de las épocas donde ellos vuelven a tomar poder sobre el plano material. Entonces, recordemos, los vigilantes vigilantes en los cielos tenían poder sobre lo material. Varios, 200, hicieron un pacto anatema y descendieron. Descendieron manteniendo el poder sobre el pacto material. Hicieron un pacto y empezaron a procrear y tuvieron seres deformes, hijos deformes que no se podían procrear, que son los nefilim. Todos ellos están en el Seol, según el libro y los capítulos que don Mario nos mencionó, del 1 al 9 prácticamente. Para los que no han leído el libro, para eso les estamos explicando, descárguenlo, consíganlo. Y eso es lo mejor. Entonces, vemos que la guerra aún no ha terminado todavía. De los 200 traidores quedan 4 en pie y quedan todos los hijos de ellos atrapados aquí con nosotros en esta guerra espiritual. Se van dando cuenta cómo todo va tomando un norte, que estamos en la época de Noé, como dice Yechua, porque vamos a pelear contra esos gigantes de fortaleza, que también son los caídos, según el Strong. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El orden natural estaba establecido. Yahweh había dicho cómo tenía que ser el orden natural. Los vigilantes sabían que existía el ADN, que habían cromosomas, sabían que ellos tenían poder sobre el plano material, pero no podían tocar eso, porque el cromosoma es lo que te da el género. Usted nace con un cromosoma XX o XY, es hombre o es mujer. Usted nace hombre o mujer, solo hay dos maneras de nacer según el género. Eso no se puede tocar, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que también nos dicen que el matrimonio tiene que ser hombre y mujer, porque solo dos géneros diferentes pueden procrear. No a excepción de lo que dice ahora el César Jorge Bergoglio, de la cuna gay y violadora de niños católica, que pueden haber uniones civiles y adoptar niños. Eso también es desprestigiar el género. Vean, Yahweh hizo animales en la tierra según género y ganado según su género. Todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Una cosa es el género que usted nace siendo hombre o mujer y otra cosa es su preferencia sexual. Es muy diferente y no entremos en preferencias sexuales, no es el tema de hoy, lo veremos para echar más adelante, pero para los que tienen un poquito de razonamiento lógico, entiéndanlo. Usted nace hombre o mujer, nada tiene que ver el género. Su género está definido por su nacimiento. Entonces, eso también no lo entendieron los ángeles caídos, como parece que no lo entiende este ángel caído Bergoglio, ese disque César Romano. Muy bien no entiende, él está del lado de los ángeles caídos. Él y Chemijasta deben de ser amiguísimos porque no entienden el orden natural establecido. Dice que había un orden según su género y vio Dios que era bueno. Era muy importante que todas las cosas procrearan según su género. No se pueden mezclar. Tristemente hoy estamos viendo experimentos mezclando semillas de diferentes clases.
animales y cosas que estaban sucediendo en la época de Noé están sucediendo hoy. Hoy juegan con la fertilización in vitro. Estamos otra vez en la época de Noé. Era algo horrible y diabólico en todo el mundo. Fue un cataclismo a tal magnitud que apenas podemos imaginar. Y venimos a contar la historia de Noah a nuestros niños antes de acostarse. Es como contarle un cuento de horror a los niños. Pero sí, nuestros hijos deben de saber todo este conocimiento porque es lo que vamos a vivir. Para que duerman tranquilos, más bien para que duerman tranquilos entendiendo que ellos saben la verdad. Vamos a proceder a desenmarañar el capítulo o el párrafo que nos genera gran confusión. Sobre Bereshit, Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 4. Para que vean que lo que dice en hebreo, si se tradujera correctamente, nos dice otra cosa el párrafo. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahí la palabra que usan es Benei Elohim, que las hijas de los hombres, y dicen Banot Hadán. Cuando está hablando de los Benei Elohim, se refiere a los hijos de Dios, a los que Dios crió directamente. ¿Quién es un hijo de Dios? Adán es hijo de Yahweh, porque Adán fue creación, él fue hecho del polvo. Todos los ángeles son hijos de Elohim, Benei Elohim, personas que existieron súbitamente de un segundo a otro. Entonces, cuando los hijos de Dios, todas las creaciones, los vigilantes, los ángeles, todos los hijos de Dios, vieron a las hijas de Adán, ahí está dejando claro la diferencia, no está hablando de humanos. El mismo Yeshua decía, yo soy el hijo de Adán, hasta él se clasificaba como humano para que vean que no hay diferencia. Si usted me va a decir, no, es que si son del pueblo de Yahweh, entonces son espíritus que son de Elohim, mentira, porque si no Yeshua se tuvo que haber dicho hijo de Elohim, él era hijo de Yahweh de carne, él era hijo de hombre, él nació de mujer, entiendan esa diferencia. Él está hablando de hijos, está hablando de los ángeles caídos. En hebreo se entiende súper bien, el léxico hebreo permite entender que no está hablando de humanos, sino que está hablando de los hijos directos que Dios, que se enamoraron de las hijas de los hombres. Eso es lo bello del hebreo, Banot Hadam, hijas de Adán. Entonces, separa la parte espiritual de la carnal cuando lo vemos en hebreo. Y dice, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy importante recalcar. Hasta ese momento Adán y todos los hombres vivían 900 años o 800. Para ese momento, cuando empezó esta gran porquería de mezclarse ángeles caídos con las mujeres de los hombres y obtener nefilim o espíritus inmundos o demonios, Yahweh dijo, el hombre no me va a vivir a mí 900 años, el hombre es demasiado malo, el hombre me vive 120. Entonces dice que en el momento en que Yahweh nos redujo la vida, habían nefilim, ahí sí viene mencionado. Nefilim, según el concepto que acabamos de estudiar, en la tierra de aquellos días. Ya sabemos que los nefilim, como pueden ver arriba, son los hijos de Dios que procrearon con las hijas, con las hijas de los hombres. Son los hijos de Dios, los vigilantes, ángeles caídos, que procrearon con las hijas de Adán que estaban en la tierra. Con el hebreo sale sencillísimo. Dice que habían nefilim, o sea, ya habían muchos hijos de mutantes entre espirituales y carne que no podían procrear en la tierra en aquellos días. Y también después de que los hijos de Elohim tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahí viene la definición, como fuera poco, lo dice 2 veces, hermanos. Esto es la Torah. Entonces muchos decían que, o muchos han interpretado, no, es que cuando está hablando de los hijos de Dios, está hablando de otros hijos buenos, de los que, no, señores, si vas al hebreo es castrante, los hijos de Elohim, las creaciones de Elohim y las hijas de Adán, diferente. Nos da los dos planos. Por eso debemos de estudiar hebreo. No es que hay que leer la Biblia en hebreo para entender todo, mentira. Yo te puedo decir, no matarás y no ocupa de hebreo para entender que no tiene que matar. Yo te puedo decir, respetarás el Shabbat, no codiciarás a la mujer ajena, no robarás, no ocupa de hebreo para entender tanto. No, porque muchas personas dan a entender que si usted no dice una palabra hebrea en cada enseñanza, usted no sabe nada, eso es un error. Pero aquí sí, hermanos, aquí la letra se vuelve fundamental. Por eso es que siempre iniciamos poniendo música en hebreo, por eso vamos a los hebraísmos y enseñamos hasta donde podemos.
Invitamos a los hermanos que se aculturen. Hoy en YouTube se encuentra cualquier cantidad de estudios para niños de letras hebreas, y así yo y un montón hemos estudiado. Yo sí estudié en un estudio de Centro Cultural Hebrea, te lo digo para que sepan que tengo un refuerzo en lo que hago, pero no significa que no se pueda, porque hay miles de personas que no tienen un certificado que hablan hebreo en Israel y hablan hebreo, porque lo hablan desde pequeño. Lo que les quiero decir es, hermanos, los invitamos a leer el libro de Enoch y también los invitamos a que lean y busquen sobre el Aleph Bet para que logren ir entendiendo estos enredos que se nos hicieron cuando nos tradujeron la Torá. Hermano. Sí, Jorge, es lo siguiente. Qué interesante que hasta qué nivel llegó la perversión, porque estaba leyendo ahora aquí en la Torá y veo que él dijo, yo voy a raer, voy a quitar de la faz de la tierra toda su creación de hombre, ¿ok? Y tan así es que no solamente solo los hombres, dice que hasta el ganado. O sea, que también el ganado estaba de una manera. Es lo que hoy en día se está viviendo. Son tiempos que estamos viviendo nosotros hoy en día. Aquí viviendo en la montaña nos hemos dado cuenta de cosas que suceden aquí, de que existen personas que tienen sexo con vacas. Es increíble. Hay aquí también que hay una perversión, hay un espíritu metido aquí que casi del montón, de las pocas gentes que viven aquí, una es casada, todo el mundo juntado. Y veo que aquí en el capítulo de Génesis 6:7 dice, raeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho, desde hombres hasta el ganado, y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado que yo jamás los hice. O sea, él llegó un momento a sentirse digo yo, tan mal de lo que había hecho, ¿verdad? Pero dice que vino, puso su mirada y encontró a Noah, el único hombre con gracia en los ojos. Ahí donde empieza la gracia, donde lo encontró un hombre justo, donde ese justo le dio 120 años para llevar las buenas nuevas a los sedientos de la palabra, y resulta que no quisieron nada. Prefirieron estar en el mundo que se encontraban. Pero aquí lo dice perfectamente en Génesis 6, 7, 8 y 9. Shalom. Shalom, hermano, totalmente cierto. Y no pasa en todo lugar lo que decís. Se ha dado una perversión al punto que estamos en la época de Noé, que el líder de la Iglesia Católica esta semana dijo lo que dijo. Yo todavía no salgo de ese asombro. Yo todavía no salgo. Si yo fuera católico, yo saldría corriendo. Y de todo hermano que alguna vez creyó en la iglesia de la ramera católica, salgan de ahí, no sean copartícipes con sus pecados. Les estoy repitiendo Revelaciones 17 y 18. Salgan de ahí porque al final de las épocas no se perdonará al que sea copartícipe de los pecados. Ahora bien, vean que estamos en la época de Noé, eso no ha cambiado, no ha cambiado. Esos mismos nefilim, esos mismos espíritus inmundos son los que controlan la gran ramera. Ahora, volviendo a la paracha, nos dice en Génesis capítulo 6, lo que pueden ver en amarillo dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así se lee en toda traducción en español. No dice eso. Dice, estos fueron los varones del nombre, hablando de Yahweh. Sí, los nefilim eran entendidos como hijos de Yahweh, hijos malos. Cuando nosotros vemos de pronto la palabra gigante, lo primero que quizás se venga a memoria es la historia de Goliat y David, o quizás recordemos a los gigantes de hoy en día en el récord Guinness, que tiene problemas de endocrinólogos. En este caso no estamos hablando de gigantismo. Luego dice que fueron valientes. Esta palabra nos denota como que fueron muy fuertes y habilidosos. Veamos el significado de la palabra valiente. Esto se los quería explicar. La palabra valiente o grande en términos de valentía o de hombre, realmente se debe interpretar como Gibor, un hombre fuerte, poderoso, gigante. Y desde la antigüedad, según el hebreo, el Strong H5769, coincide con el hebreo Oulán. Desde la antigüedad, donde nos dicen que habían hombres gigantes desde la antigüedad, lo que dice es, habían hombres Gibor desde el Leolán, o sea, desde la eternidad indefinida a un futuro sin fin. Nos está hablando de Gibor. No tanto en estatura, aunque se sabe si habían nefilis gigantes, otros eran pequeños, de diferentes formas. Ahora, donde dicen renombres, que fueron hombres de renombre, es una mala traducción. Lo que dice fueron hombres varones de Hachén, o hombres varones de Yahweh.
Y vos me vas a decir, ¿cómo? Entonces, los humanos les decían a los ángeles caídos, hey, ustedes son hombres de Yahweh, ustedes son de Yahweh. Sí, claro, eran de Yahweh. ¿Qué anormal tiene eso? Si está escrito que los mismos demonios conocen a Yahweh y tiemblan, ellos lo conocen, son sus hijos, son malos. Y hay que quitarse esos conceptos. No es que tengamos que estar con ellos o que seamos iguales a ellos, pero cuando nos dicen hombres de renombre, no podemos interpretar que nos está diciendo hombres del nombre o fueron varones del nombre, varones de Yahweh. Están haciendo una discrepancia entre la creación de los hombres y estos espíritus. Entonces, dice que eran valientes, gigantes desde la antigüedad, y Olán aquí nos da una pista de que eran eternos y que eran del nombre Shen, lo que tradujeron como hijos de Dios. Perdón, lo que tradujeron como hombres de renombre. No, eran hombres hijos de Dios. Y muchos me dirán, no, se no puede llamar a estos espíritus inmundos hombres hijos de Dios. Y yo, pero hermanos, nos han metido en las religiones que hemos heredado errores tremendos. Pero para no discutir, vamos directo a la escritura. Los hijos de Dios, la frase los hijos de Dios aparece 10 veces en la Torá, 2 veces en Bereshit, Génesis 6, 3 veces en el libro de Job y 5 veces en el Nuevo Testamento, los evangelios sobre Hadacha. Cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Elohim, dice Job 38, 7. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales también vino Hasatán. Hermano, más claro no puede quedar. Hasatán. Ahora vos me dirás, no, eso no puede ser así. A mí me enseñaron que está Yahweh y Hasatán. Tremendo error. Hasatán fue el que puso esa falsa enseñanza en la calle para él igualarse a Yahweh. Usted le pregunta a los hombres y los hombres te dicen, hay dos potencias en el mundo, el bien que es representado por Dios y la otra gran potencia, Hasatán, el mal. Y son dos padres, el padre del bien y el padre del mal, y los hacen por iguales. La Torah no dice eso con lo que acabamos de leer. La Torah dice, no que son dos fuerzas iguales, dos padres, el del bien y el del mal, no. La Torah dice que hay una única fuerza, Ejad, llamada Yahweh. Y que él tuvo un hijo, que está un nivel abajo, un hijo de Elohim, que es Hasatán. Claro, Hasatán, donde nos vende la idea de que existe el bien y el mal y que cada uno tiene un representante, él se iguala a Yahweh, aunque sea con el mal. Y no quiere que evidenciemos quién es. No es más que es un hijo berrinchoso haciendo un revuelco en el suelo porque no le quisieron dar la corona de Yeshua a Hamashia, siendo él el segundo, tercero más fuerte del imperio. No es más que un hombre muerto de envidia, movido, no un hombre, un ángel muerto de envidia, movido por la soberbia, la vanidad y el egocentrismo. Y no entendió que si él se hincaba Yeshua a Hamashia, a él iban a amarrar todas las cosas y lo hicieron tan fuerte que provocó esta gran pelea que no hemos logrado detener desde la época de Noé. Pero Hasatán no es la gran fuerza que se equipara con Yahweh. Yahweh está aquí y aquí están todos los hijos, nosotros, todos los ángeles y hasta ese berrinchoso. Él desea que creamos que Él es una fuerza como la de Yahweh, solo que el mal. A mí no me engaña. Es un hermano porque es hijo de Yahweh. Es malo. Y va a ser tratado como un niño berrinchoso, tirado a un mar de fuego. Y aún así no va a entender. Movamos esos conceptos. Movamos esos conceptos, porque esos conceptos nos permiten igualar a Yahweh con Hasatán, donde la Torah dice que no, está Yahweh que es el padre de todos y tiene hijos berrinchosos. Muy diferente. Siempre me gusta despedazar al dragón porque él no es lo que él cree ser. Que se baje de esa nube de vanidad. Ahora, seguimos estudiando. Entonces, ¿cuál es la definición de hijo de Dios? Es muy simple, un hijo de Yahweh. Es un ser que fue creado directamente por Yahweh Dios. Por ejemplo, Adán fue creado directamente por Yahweh. Los malajín ángeles fueron creados directamente por Yahweh y nosotros, buena pregunta. Sabemos que Yahweh tiene control de todo, pero nosotros al nacer llevamos un proceso procreativo que no lo llevó Adán ni los ángeles. Fue a través de nuestros padres. Y eso se evidencia en Lucas capítulo 3, versículo 38. Adán es llamado hijo de Dios. Aquí pueden verificar en los evangelios que lo que estamos exponiendo en el Centro de Estudio Torah se respeta desde la Torah hasta los evangelios. Dice, Cainán hijo de Enos, Enos hijo de Set, Set hijo de Adán y Adán hijo de Elohim, hijo de Dios. Clarísimo. Para que sepan, hay una gran diferencia. ¿Y nosotros cómo podemos ser hijos de Elohim? Bueno,
El privilegio de ser hijos de Dios viene también escrito en Yohanan 1, versículo 12, dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Elohim. Nosotros podemos dejar de ser hijos de Adán y volvernos hijos de Elohim por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Y dice Juan, el mismo intérprete, pero en una carta, en el capítulo 3, en su primer carta, dice, queridos hermanos, ya somos hijos de Elohim. Y aunque no sabemos todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Yeshua HaMashiach aparezca, seremos como él porque lo veremos tal como es, vivir como hijos de Elohim. Ahora bien, la primera de Yohanan, capítulo 3, dice que seremos como hijos de Elohim, o sea, como creaciones. Si habrá un gran grupo así y el mismo Yeshua lo confirma en Mateo, entendamos el contexto. Aquí, ¿de qué estaba hablando Yeshua? Él estaba hablando con los saduceos, que no creían en la resurrección y lo que querían era tentarle contándole que una mujer tuvo un esposo, que el esposo luego muere y se casa al final como con 7 hermanos. Los saduceos no creían en la resurrección, entonces le ponen una trampa a Yeshua haciéndole una pregunta que la mujer en la resurrección, después a cuál hombre se ligará. Y es donde Yahweh nos permite ver que la reproducción y los hijos de los hombres, los hijos de Adán, solo existen en este plano mientras estamos vivos. Ellos preguntan en la resurrección en la resurrección de los muertos, la esposa de cuál hombre sería. Y Yeshua, sabiendo que es una trampa, él entendiendo que es ser un hijo de Elohim, que es ser un hijo de Yahweh, porque él a la vez era hijo de Elohim e hijo de Yahweh, vivía en los dos mundos, responde, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Mateo 22. Más, dice en otro lugar, más los que fueren teñidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Usted quiere ser un hijo de Yahweh, usted viene aquí como hombre, como hijo de Adán. Y cuando usted muere, si lo consideran justo y lo resucitan, en la resurrección te convertís en un hijo de Elohim. Eso significa que no somos hijos de Elohim, somos hijos de Adán. Y que después de la muerte volvemos a ser hijos de Yahweh. En Lucas él dice algo más amplio de lo que tenemos en Mateo. Porque no pueden más morir, se refiere a que no vamos a tener cuerpos de carne y hueso, o sea, no pueden más morir. Ya la muerte no tiene efecto sobre nosotros. En espiritualidad, como los malajim, que no se reproducen, o los ángeles. Ahora veamos de qué habla el Brihadachá, los evangelios sobre los ángeles caídos. Hermanos, es mucha la información, les recomiendo vean el estudio varias veces, escudriñen todo, porque vean que también en los evangelios hablan sobre los ángeles caídos. Si pasamos a leerlo, dice, es la segunda de Pedro capítulo 2, dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, palabras de Pedro, sino que los arrojó al infierno. Es un error. Ahí no viene infierno, es Seol o tártaro. Pero en esa época, lo que relacionaban en griego con el Seol era la palabra tártaro. Entonces entendemos Seol. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Seol, los encadenó en prisiones de oscuridad, para ser reservados hasta el juicio. No los han juzgado, van a ser juzgados junto con los hombres. Y si no perdonó al mundo antiguo, en la boca de Pedro, el mundo antiguo, el mundo que Noé vivió, sino que guardó a Noé, está escrito, guardó a Noé en el mundo antiguo, pregonero de justicia, con otras 7 personas que son sus 3 hijos, sus esposas y su esposa, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hermanos, podemos ver que el libro de Enoch no lo promueve el anciano Mario, no lo promueve el anciano Julio, ni lo promuevo yo, lo hablaba Yeshua, tiene parábolas, está datado con carbono 14, se encontró en Qumran, y el mismo Pedro lo tiene en la boca, el Pedro lo está diciendo, Kifas, que ni los mismos ángeles que pecaron fueron perdonados, están en el Seol hasta el día del juicio no ha llegado, es al final del milenio. Y como también todo hombre malo y los de Sodoma y Gomorra no han sido juzgados hasta el final del milenio. Entonces, hermanos, los evangelios hablan
y nos permiten ver que si este conocimiento se tenía y viene tan poco escrito en la Torá, aunque sí se conocía la guerra, porque al leerlo en hebreo es fácil entender que está hablando de espíritus que procrean con carne. Pero si ustedes ven, dice más de lo que dice el mismo libro Bereshit o Génesis, porque también quizás Pedro leía el libro de Noé. El libro de Noé tenía, perdón, el libro de Enoc. El libro de Enoc tenía que ser escondido hasta el final de las épocas. En esta época se retoma el libro de Enoc. Además, no solo Pedro, en el libro de Judas encontramos también relación con lo que estamos hablando. Judas capítulo 1, versículo 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, o sea, los vigilantes, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, el Seol, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Hermanos, para los que han escudriñado mucho, están dándose cuenta que esto solo viene citado de esta manera en el libro de Enoc. Ni en la Torah viene con estas mismas palabras, viene más resumido. Significa que el libro de Enoc tiene validez. Ellos se cambiaron del dominio espiritual al dominio físico. Entonces aquí tenemos dos libros del Brit Hadashah que hablan explícitamente de lo que pasó en los días de Noé. También empezamos la primera parte de la Parashá diciendo que Yeshua HaMashiach dijo que iba a ser como la época de Noé. ¿De dónde vienen los espíritus malignos entonces? Los nefilim o los gigantes que van en perdición, gigantes en grandeza, no solo en tamaño. No son ni ángeles ni hombres. Son los espíritus vagantes de los gigantes de la antigüedad, donde sus mujeres fueron hijas de Adán, mujeres como las de nosotros, y sus padres fueron vigilantes o ángeles caídos. Muy poco se menciona de esto, tanto en la Torá como en los evangelios, pero es un tema central en un único libro que hace referencia y que muy pocos conocen. Un libro que en sus primeras palabras dice que fue escrito en la época de Adán y que se retornaría a tomar de nuevo por la generación postrera, nosotros. El libro de Enoc, el único libro que nos cuenta la rebelión de los Malachim, la rebelión de los ángeles. El libro de Enoc es un libro que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos códices de la Septuaginta, que aún se mantienen en el Código del Vaticano y papiros de Chester Beatty. Los Beta Israel, que son judíos etíopes, lo incluyen en su Tanaj, en su Torá, perdón, en la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales que lo excluyen. El libro de Enoc se ha comprobado estaba escrito desde el siglo II antes del Mesías. Se supone es aún más antiguo, pero no logramos trazar la fecha exacta. Obviamente, la ciencia dice, comprobamos que hasta hace 2200 años el libro no ha cambiado. Pero si esto se escribió en la época de Noé, significa que el libro tiene 5000 años de existir. Algo tremendamente, perdón, 3500 años de existir, algo tremendamente grande, muchísimo tiempo. Su conservación se debe a los cristianos etíopes que lo incluyeron en su canon, encontrándose a lo largo del tiempo versiones en arameo, hebreo y griego, lo que demuestra su difusión antes de que fuera relegado como apócrifo y se perdiera en el siglo V. En el siglo V nadie lo leía porque la ramera católica dijo que ese libro no hay que leerlo, porque ella sabe que si entendemos lo que viene ahí, vamos a entender la época postrera. Ahora bien, el mismo libro dice que el libro se iba a perder hasta el final de las épocas. Ahora le leo el primer capítulo a los hermanos. Ahora, Enoc vimos que era el padre de Matusalén, quien vivió 969 años. Y también, entonces, muchos escuchamos hablar de Matusalén, el que logró ser más longevo de la primera casa de Adán, 969 años. Y Enoc no ha muerto. Dice la escritura que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Elohim se lo llevó. Debido a este versículo de la Torá, es que muchos creen que él no ha muerto, aún está vivo Enoc. Él puede ser uno de los dos testigos porque ha visto todo lo que ha ocurrido desde Adán hasta la época. Es el séptimo desde Adán y lo conoció porque en esas épocas vivían por siglos. Por eso, esto solo está escrito en la Torá. No. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Hermanos, nuestros propios libros lo traen. Esto no es algo
realmente tan nuevo. Seguimos leyendo Hebreos, dice. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Yahweh. Hermanos, el libro de Enoc dice que él va a estar en el cielo hasta que termine la pelea con los ángeles caídos. Yo creo que es muy probable que Enoc es uno de los dos testigos. Él puede ser testigo, él puede decir, yo vi a Adán, yo lo conocí, soy el séptimo desde él. Mi padre es Jared, con el cual se corrompió el hombre, a como en esta época bajo el nombre de Jared se corromperá otra vez la humanidad. Él puede decir, yo conocí a Matusalén, es mi hijo, y conocí a Noé, es de mi familia, mi bisnieto. Yo vi el diluvio, yo vi cuando poblamos Egipto, Canaán, Arán, Padán, Sinaí, yo Enoc, yo vi surgir a Abraham y cuando se hizo gran amigo de Yahweh, yo estaba a la derecha de Yahweh cuando se hicieron amigos. Él puede decir, yo vi al gran profeta Elías, yo vi a Yeshua Hamashí en su gloria caminando en la bella Jerusalén y predicando lo que hoy día hablamos. Enoc puede venir y decir, yo he visto estos 2000 años de dominio de la gran ramera. Yo puedo ser testigo porque en la cultura hebrea usted no puede ser testigo de lo que no vio. Él no se ha perdido ningún día desde el momento que nació hasta hoy. Ni Yeshua ni Moche nos cumplen este parámetro, porque los dos murieron y tuvieron que apartarse de la vida durante 3 días. Curioso, curioso dato de Enoc. Y lo dice literalmente la Torá, y los hermanos hebreos del primer siglo lo creían. Lo acabamos de leer. Además, Judas cita el libro de Enoc también. Dice, capítulo 1 de Judas, de Yehudá, de estos también profetizó Enoc. Ok, profetizan los profetas. Enoc es profeta porque tiene un libro profético que se cumple al final de las épocas. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Ahora bien, entendiendo que es un libro que era usado en la época de Yeshua, pues parece de importancia saber qué dice. Hoy no lo veremos a profundidad más que el tema de interés y lo relativo a los nefilim. Pero hermanos, vieras cómo nos interesa causar interés en ustedes. Léanlo aunque no entiendan nada. Léanlo aunque apenas lleven la 2ª clase para allá. Se les va a hacer un enredo más grande, pero les aseguro que si no faltan al centro de estudio Torah Costa Rica de aquí a un año, mucho más dominaremos. No todo, mucho más. El libro de Enoc dice que habían 200 ángeles caídos que bajaron y no solo tomaron mujeres, pero corrompieron los animales con su semilla también. Estos ángeles caídos eran vigilantes de los cielos. Ellos debían vigilar a los hombres, no descender con los hombres. Ellos tenían que cuidarnos, no convivir con nosotros. Y dice el libro de Enoc que sucedió, porque vamos a leer esta parte. Sucedió después que los hijos de los hombres se multiplicaron en esos días, que hijas les nacieron elegantes y hermosas. Y cuando los ángeles, los hijos del cielo, o sea, los hijos de Elohim, entonces los vieron, entonces tomaron sus esposas, cada uno escogiendo para sí, y comenzaron a llegarse a ellas, con quienes cohabitaron, enseñándoles brujería, encarnaciones, adivinación de raíces y árboles. Y las mujeres concibieron y trajeron gigantes. Ya sabemos que la palabra que va ahí no es gigantes, son nefilins, descendientes de los vigilantes caídos y de las mujeres hijas de Adán. Continúa diciendo, vi en las visiones, vamos a Daniel, porque los vigilantes existen y están en Daniel, dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Daniel 4:13. Todavía hace 2500 años se sabía en la casa de Israel que los vigilantes existían. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiebra lo da y que constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol, destruyanlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen 7 tiempos. Daniel 4 nos cuenta la historia que el rey Nabucodonosor, el que despedazó Jerusalén,
hace 2500 años, él terminó como israelita, él terminó creyendo en Yahweh, pero él era tan soberbio, que Yahweh le dijo que si no bajaba su soberbia, lo iba a poner a comer pasto durante años. Un día, el rey Nebo, caminando a su palacio, dijo, miren lo que he logrado, todo bajo mi brazo. Y apareció un vigilante, y el vigilante condenó al rey Nebo y le dijo, tú vas a ser como el ganado, tu lluvia será lo que te lava, el pasto te alimentará. ¿Por qué un vigilante? Porque el vigilante podía convertir a un humano en comportamiento de ganado, porque los vigilantes tienen el poder sobre el plano material. Entonces, un vigilante, porque pudo haber sido Yahweh el que daba la palabra directamente, pero aquí estamos viendo que un vigilante fue el que hizo que el rey Nebo se convirtiera en una vaca. Hasta los 7 años que él estaba pastando y se quebró y empezó a admitir que Yahweh era el Señor de señores, y desde ese momento le rompen esa maldición. Entonces, vean que lo dice Daniel. Está escrito en Daniel. Se puede verificar que el término está ahí, pues Yeshua también leía a Daniel. Recuerden que Yeshua Hamashiach en Mateo 24 recomienda a Daniel, y el que le entienda. Entonces, entendamos, hermanos, estos son hechos. Yeshua conocía porque él recomienda estudiar el libro de Daniel. No solo Yeshua. Varios de los líderes de la iglesia primitiva dejan claro que esto era conocimiento normal hace 2000 años, sino también el mismo historiador Flavio Josefo. A mí me encanta esta parte, para reforzar el por qué hay que leer el libro de Enoch, que los vigilantes existen, que estamos en una guerra contra los últimos 4 vigilantes caídos, que son los 4 jinetes de revelaciones, sin entrar en revelaciones, hoy no lo hemos hecho. Pues les voy a demostrar que en esa época se creía eso, aunque ya lo vieron en los evangelios, ya la ciencia lo demuestra con los rollos de Qumran. Pero hay un historiador de la época que lo escribió, gracias a Yahweh. Así tienen que creer, porque estamos viendo a través de la ciencia y las escrituras esto. Josefo era un judío, historiador romano. Josefo vivió la caída del segundo templo. Y él escribe, porque muchos ángeles de Elohim, acompañados con mujeres, tuvieron hijos que se probaron injustos y despreciadores de todo lo que era bueno, a causa de la confianza que tenían en su propia fuerza, porque la tradición es que estos hombres hicieron hechos semejantes a los griegos llaman gigantes. El mismo Flavio Josefo nos está diciendo, los nefilim es de donde surgen los mitos del Minotauro. El Minotauro era un nefilim, ¿lo están entendiendo, hermanos? Pero como todo se torció cuando vimos al Nefilim, en vez de matarlo, porque eran ángeles caídos, traidores de Yahweh, ya y lo adorábamos, le hicimos un laberinto y todavía seguimos hablando y haciendo películas de él sin saber que toda la cultura griega viene trastocada por los Nefilim, y no la griega, hermanos, váyanse a la medo-persa, váyanse a la hindú, váyanse a la oriental, hermanos, los Nefilim son los que generaron ese montón de metodología que hoy día heredamos, Acadia, Sumeria, etcétera. Lo dice Josefo, un historiador, esto es ciencia, Josefo lo estudian en las universidades. Entonces, repito, porque muchos ángeles de Elohim acompañados con mujeres tuvieron hijos que se probaron injustos y despreciadores de todo lo que era bueno, a causa de la confianza que tenían en su propia fuerza, eran gibor, fuertes, grandes, porque la tradición es que estos hombres hicieron hechos semejantes a los que los griegos llaman gigantes, eran los mismos. Esto lo tomamos del libro de Josefo, Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, nota 11. Esta noción de que los ángeles caídos fueron en algún sentido los padres de los gigantes antiguos era la constante opinión en la antigüedad, dice William Whiston, el traductor de Josefo. Así que, hermanos, pueden ver que estos son verdades. Y vos me dirás a mí, pero Jorge, esto no puede ser una verdad, porque no lo sabíamos. Y aquí es donde vamos a dar cierre hasta el día de hoy el estudio, antes de recibir unas palabras de los ancianos. Les voy a leer algo, hermanos, y necesito que me pongan atención, porque ustedes deben de tener una gran incógnita en el corazón de decir, ¿cómo si este libro es tan importante? Nadie me lo ha enseñado. ¿Por qué si este libro es tan relevante? Nadie lo habla en estos 2000 años, porque no es parte del canon cristiano, porque solo los judíos etíopes lo mantuvieron y los mismos judíos ortodoxos no lo apoyan. ¿Por qué? Dijeron que eran fábulas, porque durante 1750 años decían que el libro de Enoch era una fábula, hasta que encontraron unos rollos hace 300 años. Y hace 70 años que encontraron el libro de Enoch en la cueva de Qumran, nadie puede negar que era un libro
de la casa de Israel. Recuerden, no confundan el resto de evangelios apócrifos, no confundan libros de hermanos que no creen en Yeshua, que no tienen trazabilidad científica, hermanos. Usen la ciencia para que no refuten sus puntos y para que ustedes aprendan a lo correcto. Pero vos me decís, Jorge, ¿por qué hasta ahora lo estamos retomando? Y se los digo así de sencillo. Tal como dijo Yeshua en Mateo 24, porque esta es la época postrera. Y la época postrera va a ser como los días de Noé, porque vamos a retomar la pelea contra los 4 jinetes, porque ahora vamos a entender contra qué estamos peleando y vamos a entender que Yahweh y Yeshua son los que terminan venciendo a los últimos traidores. Hasatán, que hizo que descendieran 200 vigilantes. Hermanos, están entendiendo que los vigilantes era la milicia especial de Yahweh. Tenía que servir a los pies de Yeshua y lo traicionaron por soberbia. Todo esto está en el libro de Enoc, que hasta Flavio Josefo conocía. Y les voy a leer el primer capítulo para que entiendan y abran los ojos. Dice, palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos, que vivirán en el día de la gran tribulación. Repito, palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación. El primer versículo bendice a esta generación en la cual caminan los elegidos justos que serán tribulados por restaurar la sana doctrina. Continúa diciendo Enoc, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Ese es el primer versículo del libro de Enoc y espero que les haya despertado suficiente intriga para empezar a descartarlo hasta los hermanos que apenas están aprendiendo Torah. Vamos con todo. Durante años nadamos en ingenuidad de ignorancia. ¿Qué importa? Ahora nademos en letras y en libros. Ojo, el libro de Enoc empieza bendiciendo a los de la gran tribulación. Significa que desde la época de Noé se conocía que habría una gran tribulación, la misma que viene en Daniel 12. Versículo 2. Porque hermanos, son pocos versículos, pero asombrosos. Dice, Enoc, hombre justo a quien le fue revelado la visión del santo. Revelado, revelaciones, apocalipsis, quien conoce la revelación y el fin de los tiempos. Enoc, hombre justo a quien le fue revelado una visión del santo, y del cielo pronunció su oráculo, y dijo, la visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes, de los que cuidan a los hombres, y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos. Y he comprendido que no hablaré para esta generación, dijo Enoc hace 5,000 años. He aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una generación lejana que está por venir. Sí, la que saluda al principio, la generación lejana, que vivirá la gran tribulación cuando se juzguen justos e injustos. Y continúa diciendo, es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. Sí, Yeshua Hamashia vendrá desde los cielos con chofar en mano. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su ejército. Hermanos, si este libro fue escrito como 2000 años antes de Moisés, revelaba que en el Sinaí es donde Yahweh aparecería con sus millares. Y no dice la Torá que Yahweh apareció en el monte Sinaí con los millares. ¿Se están dando cuenta que este libro coincide con la Torá siendo más viejo? Continúa diciendo, el Eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Y todos los vigilantes temblarán, vigilantes buenos y malos, y serán castigados en lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán. El día que Yeshua Hamashia viene, él vendrá quebrando la tierra con gritos y dice, y el temor y un gran temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra, hermanos. Aquí estamos en los confines de la tierra, Centroamérica. El primer nombre oficial fueron los confines de la tierra. Cuando esas palabras fueron pronunciadas, fue en el viejo mundo. América se pobló hace 5 siglos. Aquí estamos en los confines de la tierra, esperando batallar contra la gran tribulación para demostrar que somos justos, como lo dice Daniel, como lo dice Revelaciones, como lo dice la profecía y como lo dice Enoc, como lo dice Yeshua Hamashia en Mateo 24. Dice, las montañas
perdón, el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán, fundirán como cera ante la llama. Y la tierra se dividirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos, el juicio del trono blanco de revelaciones. Pero con los justos él hará paz, protegerá a los elegidos, y sobre ellos hará clemencia, y pertenecerán a Elohim. Serán dichosos, benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Elohim. ¿Quién es la luz de Elohim? Cuando Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, es la luz de Elohim. Mirad que él viene con una multitud de sus santos. Dicen que la luz de Elohim, que es Yeshua, viene con una multitud de santos para ejecutar juicio sobre todos, aniquilará a los malos, castigará a toda carne por sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras que los malvados han hablado contra él. Hermanos, el primer libro, el primer capítulo de Enoc dice que ese libro fue escrito para la generación postrera que viviría la gran tribulación. Ese libro fue escrito para nosotros, o no entenderíamos cómo o con qué vamos a lidiar. Ya hecho a Hamashia lo entendía, por eso dijo, como los días de Noé será esa época. Otra vez estarán tomando, estarán bebiendo, estarán dándose de matrimonio. Sabiendo muchas personas que se acerca un cataclismo, igual que Noé trabajó durante siglos advirtiendo a los demás para que fueran salvos. Aquí estamos nosotros, dentro de nuestra arca hecha de gofer, que es el cuerpo incorruptible de Yeshua. Dentro de esa arca cubierta con brea, cubierto el cuerpo de Yeshua con la expiación de los pecados, aquí estamos. Les aseguro que como en la época de Noé será, andaremos diciendo que algo se aproxima, pero cuando ese momento llegue será muy tarde. Nos tocará huir a las montañas para sobrevivir, y los demás, como en el diluvio, no tendrán tiempo para entrar dentro del arca que es Yeshua HaMashiach y cubrirse con brea, que es la expiación de los pecados. No es que los hermanos estén mal. No hay hermano que desconozca esto que esté pecando, porque el que no desconoce es como si Yahweh le hubiera dado un talento o 5 talentos, pero el que conoce, como nosotros tenemos 10 talentos, a nosotros nos están educando antes de que pase. Usted puede escoger. Si va y esconde este conocimiento, te aseguro que terminarás comiendo, bebiéndote, dándote en matrimonio y siguiendo la vida como si no supieras que el mundo va a acabar, a excepción de una terrible idea de que algo va a pasar. Y cuando empiece a darse en estos meses, será tarde. El que no está en Shabbat no está dentro del arca. Dicho esto, hermanos, dicho esto, terminamos de parte del Centro de Estudio Torah Costa Rica la enseñanza del día de hoy, bastante extensa. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido, que tengan una intriga por leer el libro de Enoch y por seguir las otras 52 clases. Familia, acabamos de terminar la segunda clase del Centro de Estudio Torah de este nuevo ciclo. Vean cuánto hemos estudiado y aprendido, y quedan 52 más. Los invitamos a que sean parte de nuestra familia Bene Israel en el Centro de Estudio Torah Costa Rica. Don Julio, don Mario, palabras respecto al estudio. Don Mario, palabras respecto a lo que hemos visto el día de hoy, antes de despedirnos y cerrar Shabbat. Bueno, no, creo que fue muy claro y le agradezco mucho por toda esa enseñanza, y para nosotros, pues a los que hemos seguido correctamente la palabra, los que hemos leído anteriormente, está todo bien abarcado. Muchas gracias, bendiciones. Excelente, mi hermano. Don Julio. Sí, de verdad que muchas cosas nos quedan claras, muchas cosas nos dedicamos a escudriñar, y como digo siempre, vienen más dudas, viene a tarea seguir escudriñando, porque hay sed y hambre de la palabra. Nosotros queremos saber y conocer más, y los invito a que estudiemos más, que no faltemos al Shabbat, que no faltemos a las escrituras, a la responsabilidad, a la obediencia, estar siempre presentes en lo que es los estudios. Antes de terminar, quiero darles una pequeña reflexión. Dice, a mí me gusta mucho escribir, por eso es que hago reflexiones y quiero compartirla con ustedes. Dice, en lugar de mirar hacia los demás para realizarte, puedes lograrlo mirándote a ti mismo. Amén. Nos distraemos muchos con el afuera sin darnos cuenta que los tesoros más preciados del alma están dentro de nosotros mismos.
No somos lo que tenemos, somos lo que damos, lo que damos. Es lo que recogemos y lo que recogemos construye lo que somos. Vivamos el ahora, el único sitio donde la vida existe, con voluntad constante de dar y en disposición permanente de recibir. Cuando éramos niños y queríamos aprender a montar bicicleta o correr con patines, cada vez que nos caíamos nos levantábamos y continuábamos intentándolo hasta adquirir la habilidad que nos habíamos propuesto aprender. Ahora de adultos tal vez hemos olvidado un poco cómo se siente ser niños y prestamos demasiada atención a los resultados y a lo que pudieran pensar los demás sobre nosotros. No importa lo que piensen los demás, sigamos siendo niños. Sin miedo a los cambios, disfrutando del camino y sintiéndonos felices por cada paso conseguido. Podremos manifestar toda nuestra capacidad para obtener el mayor nivel de bienestar posible. Hasta ahora no sabíamos cómo perdonar, cómo ser sinceros, cómo dejar de juzgar, cómo amar incondicionalmente y sobre todo respetar el proceso de vida de los demás, aunque no coincida con el nuestro. Gracias, Padre, porque nos instruyes en la Torá para respetar, para amar, para poder ser nosotros mismos, para buscar de la obediencia, el compromiso hacia ti. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por este Shabbat. Gracias por este medio que tenemos nosotros de informarnos y sentimos como que estuviéramos todos juntos. Sentimos un sentir, que estamos arrodillados, postrados delante de ti con la humildad, sumisos, Padre, a la obediencia y a la humildad. Gracias, Padre, por tenernos con vida. La honra y la gloria sean a ti, solo a ti, Padre. Amén. Amén. Bellísimas palabras. Amados hermanos, me comentan varios hermanos que me van a pasar el link para poder obtener el libro de Enoch. Para los que nos sintonicen mañana, entonces en la segunda parte, el domingo a las 3 de la tarde, abajo en la descripción van a encontrar un link para que puedan descargar el libro. A los hermanos que nos ven en vivo, ahora se los compartimos en los diferentes grupos de WhatsApp para que empecemos a estudiar. El que no se sienta listo, no se meta con Enoch. La otra semana hay mucha Torah que estudiar y durante un año. Pero el que sea más animado, el que quiera abrir los ojos, el que se está dando cuenta que ese libro fue escrito para nosotros, empiecen a estudiarlo. Dicho esto, amados hermanos, estamos en el cierre de Shabbat. Vamos a oír unas palabras de despedida, que don Mario nos dé las palabras de despedida de Shabbat. Acto seguido, Julio suena el shofar y nos despedimos. Don Mario, por favor, se despide de la congregación virtual y don Julio suena después del shofar y ahí terminamos el día de hoy. El profesor Jorge Navarro se despide. Muchísimas gracias por su atención y esperamos haber sido de bendición. Shalom. Amén. Vamos a darle gracias al Padre, vamos a cerrar el Shabbat y decimos, bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que hace la diferencia entre lo sagrado y lo común, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días del amor. Bendito eres tú, Yahweh, que hace la diferencia entre lo sagrado y lo común. Rey del universo, gracias te damos. Hemos cumplido con tu ordenanza de no trabajar en este día santo de Shabbat, como tú lo has ordenado. Que nuestra observancia de este día haya sido según tus órdenes y que el corazón con que hemos buscado tu rostro en este día haya sido de tu agrado. Elohim misericordioso, haz que tu protección divina nos acompañe a todos nosotros en estos 6 días de labores que se aproximan y que tu bendición esté sobre la labor de nuestras manos. Y todos decimos amén. 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 Chau a top, familia, nos vemos la próxima semana. Yahweh los bendiga y Yeshua nos guíe. Chau a top. 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 Chau a todos. Chau a top. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos para todos. Chau a todos.